Bueno, hola, hola, Instagram. Justo hoy que quería empezar con otra carita y me puse la otra carita de vuelta, me vuelve a cambiar. Bueno, ahí está, me encantó. ¿Ven cómo estoy iluminada hoy? Bueno, en serio, voy a pasar primero por los avisos parroquiales. Maquillada por Instagram, por supuesto. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que me siguen desde diferentes partes del mundo. Gracias por estar aquí. Eh, la verdad es que espero siempre este momento así con muchas ganas. Este es el quinto programa de dependencia emocional, una serie que inicié un domingo a las 8 de la mañana, nació en mi corazón un domingo a las 8 de la mañana estando en mi cama. Y como ya conté la vez pasada, nació desde mi dependencia emocional. Y bueno, tomé el coraje, vamos a decirlo de esa manera, de empezar a compartir lo que yo estaba viviendo, mis aprendizajes, mis experiencias, y como yo digo, mi camino del despertar, mi despertar todos los días, a quien soy realmente, y lo quise compartir desde ese momento. ¿Y por qué comento esto? Porque muchas veces la gente me ve y piensa a lo mejor que a mí no me pasan estas cosas, que yo no tengo dependencia emocional, que a lo mejor soy un gurú y no tiene nada que ver, no soy ni gurú, ni es que no me pasan estas cosas, pero sí puedo decir que tomé la decisión de empezar a compartir en el momento presente lo que me empezó a pasar, lo que me estaba pasando. Y, y para mí es un aprendizaje tremendo, es también un honor poder estar compartiendo con ustedes esto. Es estar todos los días despertándome a mí misma, y con las ideas bien frescas, poder compartirlo con ustedes. Le doy la bienvenida a los que se sumaron ya. Veru, tu alma, no sé de dónde sos. Tania, mi corazón, un beso grande. Hola, Gretel, Gretel es de Panamá. Hola Panamá, buenas tardes. Bueno, y contenta. María, mi vida. Bueno, entonces así es que comenzó esta serie de dependencia emocional. Este es el quinto programa que estoy compartiendo con ustedes y realmente eh, simplemente hice algo que durante mucho tiempo me negué a hacer. Hola Paul, hola a todos los que se están uniendo. Y bueno, ¿de qué hablamos hoy? Justamente hablamos de los límites. Y una de las cosas que yo hice durante muchísimo tiempo en mi vida fue ponerme límites. Límites a quién era yo realmente. Y desde ahí puedo decirles que viví mucho tiempo desde la esclavitud, pero una esclavitud que yo misma me impuse, claro, desde una inconsciencia, ¿verdad? Sin ser consciente de dónde estaba. Y en estos días, conversando con un amigo, estaba recordándome a mí misma hacia un año atrás. Y realmente es tan diferente el poder hoy vivir mi vida desde, no solamente decir desde una mirada, sino desde un sentir diferente. Y como lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, quizás la única diferencia que haya entre otras personas y yo es que hoy yo soy muy consciente de las cosas que voy viviendo. Entiendo qué me lleva a hacer una u otra cosa o tomar una decisión. Puedo hoy tener esa capacidad de observarme
de ver cuáles son aquellos disparadores que en mi vida se presentan y me hacen reaccionar de una u otra manera, cuáles son los patrones que yo fui adoptando a lo largo de mi vida. Entonces, esa quizás es la diferencia entre algunos y otros no, porque siempre digo que los que estamos aquí compartiendo este espacio estamos en sintonía y buscamos lo mismo. Si bien la mayor parte de las veces lo que uno busca es cambiar, busca ser más o algo más, por no decir ser, pero busca algo más. Veo que se está cortando la comunicación. Ojalá que salga bien. Y en esa búsqueda que solemos iniciar en algún momento de nuestras vidas, generalmente nuestro foco está puesto hacia afuera, está puesto en las cosas que podemos lograr, en las cosas que podemos obtener, cosas o títulos, reconocimientos, ¿verdad? Está puesto a lo mejor en una religión, en lo que puedo alcanzar a través de, y todo eso está afuera. Nada de eso está realmente dentro nuestro. Y creemos que buscando ahí afuera lo vamos a obtener. Y en realidad esto es mucho más sencillo que eso, ¿verdad? Esto es conectarnos con nosotros mismos, con la esencia que somos, para poder descubrirnos y para poder vivir desde ahí, desde ese ser que somos, ese ser interior. Y ahora que les cuento esto, esta semana estuvimos en clase con un programa que yo realizo aquí en mi espacio que se llama La Conquista Espacios. Y es un programa al que le llamé Despertar 2018. Y tocamos algunos de estos temas, pero otras cosas mucho más profundas. Y de hecho el poder estar en un espacio juntos nos permite ahondar mucho más en los temas, ir preguntándonos, ir sacando ejemplos, ¿verdad? Y una de las cosas que pasó fue que hicimos una meditación y en esa meditación una de las personas dijo que sintió miedo cuando ella empezó a hacer la meditación y se iba sintiendo ella misma y cada vez iba más profundo y sintió miedo. Y ustedes pueden imaginarse lo que es eso. O sea, somos conscientes de que nos pasa, que cuando vamos a conectarnos con nuestro ser verdadero, con nuestro ser más profundo, tenemos miedo. ¿Qué nos pasa ahí? Pero cuando vamos afuera nos vamos a buscar y muchas veces no tenemos miedo de ir a buscar afuera, pero cuando empezamos a buscar adentro sí. Y bueno, eso tiene una respuesta, ¿verdad? Porque en realidad, como hablábamos en uno de los primeros capítulos de dependencia emocional, está nuestro ser y está el ego. Y el ego, ¿qué es lo que quiere? Vivir. Y si nosotros empezamos a entrar en conciencia, el ego deja de ser. Si empezamos a vivir en el presente, el ego deja de ser. ¿Y qué hace el ego para que no vivamos en conciencia y no vivamos en el presente? Viene a traernos esos pensamientos y esas preguntas. Y esta persona decía, yo empecé a entrar en lo profundo de mí y sentí miedo y me pregunté si podía abrir los ojos mientras estaba meditando y no podía, pero procuraba y voy a procurar a ver si abro los ojos y abrió los ojos. Pero ese es el ego que está hablando. Es el ego que viene, que no quiere morir y entonces viene a intervenir en ese presente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué utiliza el ego para mantenernos en ese estado? ¿O qué es lo que tiene miedo de, aparte de morir, es perder el control? Entonces nos habla desde ahí, desde el control. Y eso hace que volvamos a engancharnos a ese pensamiento y dejemos de vivir en el presente.
dejemos de hacer conexión con quien realmente nosotros somos. Y por eso uno de los temas que para mí es súper importante, ¿verdad?, dentro de este proceso son los límites. Porque cómo vivimos los límites en nuestra vida. Y yo había enviado varios ejemplos, varias imágenes que me encantó. Pasita, mi amor, gracias por compartir conmigo, tomarte el tiempo de buscar esas imágenes y de recomendarme que las use en mi programa. Y así cualquier persona, cualquiera de ustedes que tenga algo que comentar, compartir y decir, ay, mira, encontré esta imagen, así como hizo ella. Pasita es mi hija, que vive en Madrid, yo aquí en Paraguay. Y ella me envió esas imágenes, me dijo, mira, mamá, estas imágenes. Y me encantó realmente para el tema de los límites, porque a veces uno piensa que el tema de los límites solamente se da a nivel de pareja. Y no es así. No solamente que uno pierde o no sabe poner límites a nivel de pareja. Generalmente, hay muchos ámbitos en la vida donde no sabemos poner límites o no hemos puesto límites, ¿verdad? Entonces, hola Ani, dentro de este tema, yo quería contar un poco parte de mi historia, ¿verdad? No solamente desde el hecho de que empecé a hacer este programa, ¿verdad?, de dependencia emocional, pero también cómo yo me permití llegar hasta este programa y cómo me permití llegar a vivir desde mí misma. Porque así como habrán visto, hola Iván, hola Mónica, bienvenidos a todos, así como habrán visto que yo estoy levantando algunos comentarios de la gente que me envían y me agradecen, también recibo comentarios de gente que me da consejos o por ahí me critica y está todo bien, está bien. A mí me encanta recibir porque todo lo que yo recibo yo empiezo a observarlo y me veo o no desde esa, me veo en esa observación y a veces puedo estar o no identificada con lo que estoy recibiendo del otro lado. Y realmente desde el momento que empecé esta serie, que les puedo contar que fue con miedo, ¿verdad? Fue con miedo, empecé la serie con miedo a la exposición, con miedo a hablar. Entonces mis 2 primeras clases fueron bastante cortitas y después la tercera ya me solté y dije que venga lo que venga, voy a ser yo misma. Y no coincidentemente, y a lo mejor puedo decir milagrosamente, pero el milagro de ser uno mismo, cómo empieza a hacer que vos te expandas, o en este caso que yo me expanda, voy a hablar en primera persona, que yo me expanda, hizo que yo me expanda, hizo que yo me sienta libre, hizo que la gente se empezara a comunicar de una manera diferente conmigo. Entonces, me encantó eso, ¿verdad? Me encantó el poder permitirme yo a mí misma venir a compartir parte de mis aprendizajes y de mis vivencias que son muy frescas. No es que yo tengo años sin dependencia, no, son cosas muy frescas que yo las voy viviendo día a día. ¿Y por qué decidí compartir? Porque también aprendí a aceptarme desde ahí, sabiendo que mi proceso sigue y sabiendo que en esa aceptación es donde yo puedo trascender lo que estoy viviendo. Entonces, entre algunos comentarios que me hicieron, me dijeron, por ejemplo, hace más corto me encantó lo que escuché, me sentí identificado, hacer más corto tu programa. Yo le digo, bueno, claro que puedo hacer más corto mi programa. La verdad que no tengo reloj ahí para que me diga cuánto tiempo y siempre llego así sobre la hora con Instagram. Pero a pesar de esos comentarios, digo, está bien, yo puedo hacer más corto este programa, pero ¿qué es lo que nace en mí? Y yo le permito ser a eso que nace en mí. Y también me permito, así como me permití a mí misma, quizás algunos de ustedes se puedan permitir, los que quieran y los que no, porque cada uno vive su proceso y se puede sumar y no como quieran, ¿verdad? Entonces,
yo me permití durante mucho tiempo y sigo hasta ahora, me permito un espacio para mí. Y para mí, este tipo de charlas, espacios que podemos compartir. Hoy yo estoy compartiendo con ustedes. En otro momento otras personas dieron sus conferencias y yo las sigo, ¿verdad? Y me encanta tomarme ese tiempo para mí, porque es parte de mi crecimiento. Me encanta dedicarme ese tiempo a mí. Si nosotros nos hacemos la pregunta de cuánto tiempo yo me dedico a mí misma o a mí mismo cada día, ¿cuánto tiempo vos te dedicas a vos misma o a vos mismo cada día? Que estás solo o sola contigo. Creo que le dedicamos más tiempo al mundo que está afuera que a lo que está dentro nuestro. Y desde ahí es muy difícil hacer una introspección, mirarnos y sanarnos. Porque no está afuera la sanidad, siempre está adentro. Y entre los ejemplos que envié, había un ejemplo de pareja, había un ejemplo de padres, ¿verdad? Muy simpático, que la mía quería otro padre, porque no le entendía. Y hablaba de la culpa. Y la pregunta que yo tengo para hacerte es, ¿qué significa el no para vos? ¿Desde dónde? ¿Qué te genera decir que no? Pensá en este momento en una situación en la que quisiste decir que no y no dijiste que no, dijiste que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te genera ese no? El no es una palabra que tiene un poder impresionante. ¿Por qué? Porque el no es el que marca, no solamente marca el límite, pero el no te conecta con tu dignidad, te conecta con quien sos, con quien vos querés ser. Y vos, yo, vos, empezamos a poner esos límites y esas barreras en aquellas cosas que no queremos. Pero ¿cuántas veces en la vida hemos dicho que sí cuando queríamos decir que no? ¿Y qué nos genera eso? Siempre digo que mi nietita Clarita es mi maestra, que tiene 7 años, cumplió el viernes. Y a mí me impresiona la conciencia que tiene ella, y también ella y los niños de su edad y menores, cómo desde una autenticidad te pueden decir las cosas que sienten o que piensan también, ¿verdad? Y se permiten hacerlo. ¿Qué nos pasa a los adultos que dejamos de hacer eso? ¿En qué círculo entramos que empezamos a cambiar nuestro no por un sí que no queremos? ¿Qué nos genera decir que no? ¿Qué pasa si viene, voy a contar siempre mis historias, ¿verdad? Cuando yo tenía 18 años terminé el colegio y algo tenía que estudiar, algo. Porque en ese momento el mandato era estudiar, tenés que tener un título porque si no, no sos nadie. Entonces alguna carrera yo tenía que elegir. Tal era la desconexión que yo tenía conmigo misma que no pude identificar qué era lo que más me gustaba. Entre las cosas que yo recordaba de pequeña que me gustaban estaba, estaba la arquitectura, estaba la decoración, ¿verdad? Todo tenía que ver así con el arte. Pero yo no me fui a seguir porque eso, no, bueno, arquitectura no sé por qué no, pero decoración, no había una universidad donde te dieran un título y si vos no tenés título no sos nadie. Esa era la mentalidad, ¿verdad? Inclusive hasta ahora, muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Me metí a una carrera, a estudiar una carrera de análisis de sistemas. ¿Se pueden imaginar ustedes que yo esté haciendo análisis de sistemas? Bueno, en fin, hice 2 años la carrera y después dejé, ¿verdad? Por situaciones de la vida. Y por supuesto nunca más volví a tocar análisis de sistemas, ¿verdad? Pero aún así pasaron los años y cuando yo tenía 24 años entré a estudiar decoración de interiores y estudié 1 año y al cabo de 1 año dije no, voy a dejar porque esto no me va a dar un título.
y dejé otra vez esa carrera que me gustaba para irme a otra que me iba a dar un título y que era una carrera que sí me puede dar un trabajo más que el otro, y era administración de empresas. Entonces yo a los 25 años empiezo a estudiar administración de empresas y termino a los 29 años. Jamás me dediqué a ser administradora de empresas, sino que entro a una multinacional y me dedico a trabajar en el marketing. Y así estuve 17 años trabajando en marketing. Pero ¿qué pasaba ahí? Muchas veces no somos conscientes de que estamos diciendo sí a algo cuando queremos decir que no. Y yo lo que hice en todo ese tiempo fue decirme no a mí misma. Me dije que no al no permitirme indagar o darme el espacio para ver qué era lo que yo quería hacer. ¿Qué quería hacer en la vida? ¿Cuál era mi pasión? Ni siquiera estaba conectado con eso en ese momento, ¿verdad? ¿Cuáles eran mis pasiones, las cosas con las que disfruto y gozo? ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra vida disfrutando de lo que estamos haciendo? Conversábamos el otro día con unos amigos y esta es una situación que ocurre muchísimo. No sé si en los países, de las personas que me están siguiendo de otros países, pero aquí en Paraguay sí, en donde, por ejemplo, un joven que sale del colegio, así como yo, se puede estudiar una carrera, pues tiene que estudiar, porque si no, no servís, no valés. Entonces, estaba estudiando, este muchacho estaba estudiando una carrera, pero se da cuenta que le gusta otra cosa, habiendo ya estudiado varios años. Entonces se da cuenta de que quiere estudiar otra cosa. ¿Cómo quiere estudiar en paralelo? En realidad yo no sé, pero lo que yo escuché en ese momento fue, sí, que termine la carrera que está haciendo y después empiece con la otra. ¿Qué nos pasa cuando nosotros decimos y nos ponemos vivimos bajo ciertas estructuras y estereotipos porque tengo que estudiar eso que empecé para después irme a aquello que realmente quiero hacer? No sé si es la situación del chico o no, pero lo traigo como ejemplo. ¿Qué me pasa? Que yo necesito terminar eso para que después no digan que, vos no terminaste lo que empezaste. Está mal que no termines lo que empezaste. ¿Quién ha determinado eso? ¿Quién lo determinó? ¿A quién le estás diciendo que no cuando te das cuenta que algo no te gusta, pero que permaneces ahí porque o tu familia, o la cultura, o la religión, o la sociedad te exigen que seas de una manera? Y vos te estás diciendo que no a vos mismo, a vos mismo. ¿Y qué estás, cuando te estás diciendo que no, qué pasa? Te estás anulando. Estás anulando aquello, probablemente, para lo cual viniste a esta tierra. Eso que es tu pasión, eso que se mueve por dentro, eso es lo que es tuyo. Pero vivimos entre tantas creencias limitantes y tantos juicios que hacemos de la vida y de las cosas y de que no voy a poder, que no se gana con esto, que no voy a poder aquello. Y así nos perdemos la vida. Yo pongo como ejemplo a mi hija. Pasita tiene 24 años y está viviendo hace 9 meses en Madrid. Ella es bailarina. Y espero que no se moleste porque voy a contar esto, pero durante mucho tiempo ella quiso estudiar en la universidad para tener un título. Primero medicina, después dijo que iba a estudiar psicología y después entró también a estudiar en algo de filmación y estas cosas, ¿verdad? Bueno, lo que sí que con ninguno de esos se quedó. Y yo recuerdo que siempre le decía a ella, mi amor, haz lo que te gusta, enfócate en aquello que te gusta, porque esa es tu pasión y nunca te vas a cansar de hacer lo que te gusta. Pero pasaron muchos años hasta que ella pudo descubrirse y permitirse vivir desde ahí. Y tanto es así que hoy está en otro país, se fue, no para quedarse, se quedó, se fue sin nada y hoy ella sola se está manteniendo, solamente bailando, que es su pasión.
Porque se permitió ser. Porque empezó a decirle no a un montón de estructuras, a un sistema que, como dije en el video, nos pide o nos dice, mejor dicho, cómo tenemos que hacer las cosas y qué tenemos que ser. Y cómo es un sistema que está afuera, que nos envuelve de tal manera que ese no lo podemos decir, no podemos pronunciar el no. Decimos sí en vez de decir que no, que es lo que queremos decir. Por eso te preguntaba al principio, ¿qué te genera el no a vos? ¿Qué te genera decirle no a tu pareja cuando te exige que le envíe una selfie o que le des una explicación o que te pide que le llames todo el tiempo? ¿O qué te genera decirle que no? ¿Cuáles son los miedos? Porque hay un miedo ahí cuando uno no dice que no. Hay un miedo que se genera en nosotros y que nos impide ser realmente quienes somos. ¿Por temor a qué? ¿O por culpa? Me siento culpable. Muchas veces nosotras las madres vivimos todo tipo de situaciones con nuestros hijos y muchas veces nos equivocamos y después nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Pero como no nos hemos perdonado esa equivocación, no nos hemos perdonado mirándonos desde el nivel de conciencia que teníamos cuando hicimos lo que hicimos, nos quedamos con la culpa, no sanamos. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces los padres? No somos capaces de ponerle límites a nuestros hijos y decirle basta, o no te voy a dar permiso, o no te voy a comprar este juguete. Ahora las cosas que se le compran a los niños, los regalos que se le hacen, yo digo, es una locura lo que se gasta, ¿verdad? Es muchísimo a veces. ¿Por qué? ¿Desde dónde estamos haciendo eso? ¿Por qué nos sentimos culpables de decir que no? A mí me pasaba que yo tenía miedo de decirle no al otro porque tenía miedo de que se enoje. Y estoy hablando de hace poquito hoy digo, me observo y miro, ¿y por qué a mí me cuesta tanto decirle que no al otro? ¿Por qué? O sea, tengo miedo de que se enoje. ¿Por qué se va a enojar? ¿Por ser yo quien soy? Yo no tengo el derecho de ser yo quien soy, tanto que tengo que acomodarme a lo que el otro quiere. Y muchas veces vivimos desde ahí. Pero esto es muy importante entender también, porque yo estoy viviendo tengo miedo de decirle que no es muy consciente. Tenemos que observarnos para poder ver eso. Entonces, yo no le estoy diciendo que no a esa persona, pero quiero decirle que no. ¿Qué me pasa ahí? Le digo que sí, vamos a hacer las cosas así, bueno, vamos a hacer este acuerdo de esta manera, ABC, ¿estás de acuerdo? Y bueno, sí, vamos a hacer así como vos decís. Y entramos en ese proceso, en ese juego de aceptar algo que no queremos. Y después, ¿qué nos pasa? Por detrás, de manera inconsciente, empieza a salir ese no. Entonces empezamos a resistirnos a la A, a la B y a la C que dijimos. Y a veces ese resistirte te lleva a pelearte con la otra persona. O sea, al final, igual hubo una pelea. Porque al principio, como no quisiste decir que no, para que el otro no se enoje, después igual el otro se va a enojar. Porque lo que está dentro tuyo, ese no guardado acá, va a salir de alguna manera. Va a explotar. No se va a quedar guardado. Por eso muchas veces tenemos ira. Por eso muchas veces gritamos. Por eso muchas veces vivimos echándole la culpa a los demás. Le echamos la culpa al otro por lo que está haciendo cuando somos nosotros los responsables de no haber dicho no, hasta acá, basta.
no quiero más. Entonces estamos poniendo todo el poder y la responsabilidad allá, cuando es mía, absolutamente mía. ¿Y qué pasa? Que así como yo no me permito decirle que no al otro, porque tengo miedo de que el otro se enoje, de que el otro me rechace, como dijo Nati, de que el otro se vaya, famoso que mi pareja se vaya porque le digo que no. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen que no? Es que me pasa lo mismo. Lo que yo estoy cuando yo recibo un no de la otra persona, ¿desde dónde lo estoy recibiendo? Me ofendo si el otro me dice que no. ¿Sí? Me ofendo cuando me dice no, no estoy de acuerdo. O no sé, ¿sabes que salgamos a dar un paseo fulano, fulana? No, no quiero salir. ¿Y cómo lo tomamos? Lo tomamos como un rechazo. Y no es un rechazo. Es la libertad que tiene el otro de poder decidir lo que quiere y ser él o ella misma, sin necesidad de querer satisfacerme a mí. ¿Por qué tiene que el otro satisfacerme a mí o viceversa? Sencillo, porque nosotros no estamos satisfechos con nosotros mismos. Entonces le pedimos al otro que nos satisfaga. ¿Cuándo pasa eso? La ley del espejo habla que el otro siempre viene a mostrarnos aquello que nosotros no estamos viendo de nosotros mismos. La ley del espejo, o como le quieran llamar, la proyección. El otro viene a mostrarme eso que yo no veo de mí. Si yo siento un rechazo de parte del otro, quien se está rechazando, o la pregunta que yo debería hacerme en ese momento es, yo siento el rechazo de él, bueno, ¿cómo yo o en qué yo me estoy rechazando a mí misma? Siempre nos va a venir a hacer un espejo, como nosotros al otro. Y es importante, es tan importante poder observarnos en ese no, desde dónde lo decimos. Si lo decimos desde una autenticidad donde nos estamos cuidando a nosotros mismos y así también le estamos cuidando al otro. Porque en la medida que yo aprendo a decir lo que yo siento, más que lo que pienso, es lo que siento. Porque lo que pienso está limitado por creencias, por experiencias, por vivencias, por cultura, por religión. Eso está acá. Pero lo que yo siento es mío. ¿Qué tanto me permito yo decir un sí o un no desde donde siento verdaderamente, sin el temor de ser rechazada o rechazado? Hacer esa conexión con quien yo soy y permanecer ahí en esa genuidad, en esa autenticidad, es mucho más sano, es mucho más verdadero y es mucho más amoroso para relacionarme con el otro que estar diciéndole que sí cuando quiero decirle que no. O viceversa, le digo que no cuando le quiero decir que sí también, ¿verdad? Pero como hoy decimos el límite, el amor se manifiesta a través de la aceptación del otro, de uno mismo primero, y a raíz de eso del otro, siendo como sea el otro. Si a mí no me encaja el otro, bueno, yo puedo agarrar mis cosas y me voy. ¿Cómo me doy cuenta de que yo estoy viviendo en función del otro y no en función de mí misma? Porque todo lo que miro está afuera y no me conecto acá. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo y a dónde me está o con qué me está conectando?
buscando eso. Culpa, miedo, ¿qué cosas nosotros dejamos de decir cuando no decimos que no? ¿Qué cosas dejamos de decir? Probablemente dejamos de decir nuestro parecer, nuestro sentir. ¿Y el otro cómo va a saber entonces quién soy yo? Si yo lo único que estoy haciendo es acomodándome a lo que el otro me está pidiendo o me está exigiendo o está esperando de mí. Y a lo mejor también es una percepción mía, nomás todo lo que el otro espera de mí. Y así mismo vivo yo esperando del otro, exigiendo del otro. Si el otro no me dice que no, le voy a seguir exigiendo. Pasa muchísimo en las relaciones donde nos exigimos. ¿Para qué? Para llenar un vacío, para cubrir esa carencia que tenemos, esa necesidad de ser aceptada, esa necesidad de ser amada porque yo no me acepto y porque yo no me amo. El otro no me puede dar más allá de lo que yo me doy a mí misma, a mí mismo. ¿Qué te está faltando decir? ¿Qué nos falta decir cuando decimos que sí y queremos decir que no? Hay toda una vida en donde nosotros vivimos desde el no, desde el no a nosotros mismos y desde el sí a los demás. Y hablábamos en los primeros capítulos que desde niños nosotros dejamos de ser ese ser que somos para tomar una personalidad. Y una vez que asumimos esa personalidad, nos escondemos detrás de ella. Es como un escudo o es como una máscara que lo que hace es mostrarnos a los demás no como somos realmente, sino como creemos que el otro quiere que seamos. Porque el otro tampoco sabe cómo quiere que seamos, pero desde sus carencias también busca, pide, exige. Y cuando nosotros estamos viviendo desde esta máscara, nos estamos dejando a nosotros de lado. Y sí, como dice Annie, nos aguantamos y explotamos de la peor manera. ¿Y cómo no? Si yo lo que estoy haciendo es, no, espera un poco, espera nomás, vos no, callate, decí sí, pero quiero no, pero decí sí, porque está mal que digas que no. ¿Cómo no le vas a ayudar a tu amiga, a tu amigo? ¿Cómo no vas a seguir esa carrera que te dicen que tenés que seguir y tenés que terminar y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro? ¿Cómo vas a decir que no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué te van a decir los demás? Entonces es un continuo no que nos estamos diciendo todo el tiempo, un continuo no a todo lo que vivimos. Y llega un momento que eso explota, llega un momento en que eso ya no puede guardarse y sale de diferentes maneras. Sale desde la mentira, sale desde la infidelidad. Siempre digo, las personas infieles a sus parejas, primero se son infieles a sí mismas. Porque, ¿por qué están en una relación queriendo estar en otro lado? No tiene sentido. Es porque algo nos estamos obligando a estar en esa relación porque a lo mejor pensamos que no hay otra cosa afuera, a lo mejor pensamos que eso es lo único con lo que yo puedo lidiar, no tengo otra cosa, ay, le amo demasiado. Eso no es amor. Dejarte a vos misma, vos mismo, por complacerle al otro, por estar en una relación tóxica, por no decir que no, por miedo o por culpa, eso no es amor. Entonces, necesitamos hacer esa conexión con nosotros mismos, empezar a sentir y hablar desde el sentir. Y esto, para mí personalmente, no fue una tarea fácil.
Yo me negué muchísimos años, les dije, yo tengo 48 años y recién a eso de los 40 empecé a ver, a darme cuenta de cuál era mi pasión. En los últimos 2 años descubrí un montón de cosas de mi niñez, de cómo yo me dije no a mí misma, me puse una máscara, ¿verdad? Y para mí fue un proceso en estos últimos 2 años de ir conectándome conmigo, de ir hurgando, de ir sintiendo qué me pasaba a mí. Y yo no podía manifestar cosas. Yo, por ejemplo, cuando estaba a lo mejor en una reunión, me guardaba los pensamientos o las cosas que me venían. Decía, no voy a decir nomás porque a lo mejor está mal lo que digo. Entonces me callaba. Y eso vino de la niñez, ¿verdad? Entonces mucho tiempo estuve yo con eso guardado acá. Y fue un proceso y una sanidad donde sí necesité llegar al dolor para sanarme, necesité llegar a ese momento donde yo me dije no a mí misma para poder sanarme. Y esperen un rato. No, mi amor. Chao. Es Clarita que viene acá a pedirme algo. Bueno, después hablamos cuando termine. Bueno. Entonces, fue muy difícil para mí llegar a ese momento, pero llegué permitiéndome sentir. Desde el momento que nosotros no nos permitimos sentir, tampoco podemos expresar. Así que hubo un proceso de sanidad profundo en mí para poder empezar a sentir y empezar a expresar. Y empezar a decir no. En millones de situaciones que a veces, como dije, no somos conscientes. Entonces, chicas y chicos, más que nada, yo quiero alentarles a que se observen. Quizás ninguna de los ejemplos que subí en las fotitos, en las historias de Instagram, tengan que ver con ustedes, pero quizás hayan otras situaciones que sí, o capaz que no. Y genial si aprendes a decir lo que está dentro tuyo. No hay nada más importante que lo que vos sentís, porque eso es tuyo. Y nadie puede venir a juzgarte o juzgarme por lo que siento, porque eso es lo que siento. ¿Sí? Hola Zaida, hola la magia del bienestar. Gracias Ani por los besos para Clarita. Entonces, gente, hagamos esa conexión con nuestro ser interior, hagamos esa conexión con aquello que es nuestro, para aprender a decir lo que está realmente adentro, sin temor, sin miedo a ser rechazados, sin miedo a ser abandonados. Porque en realidad el mayor abandono que existe es el que nos hacemos nosotros a nosotras y a nosotros mismos. Ese es el mayor abandono. Y quiero compartir otra cosa que de alguna manera también tiene que ver con límites o con el no límite. Porque en estos días estábamos compartiendo con un amigo. Yo estuve muchos años en la iglesia, serví en la iglesia evangélica, ¿verdad? Y realmente hoy día yo puedo resignificar un montón de cosas que aprendí en ese momento, pero las aprendí desde otro lugar, las aprendí desde el miedo, las aprendí desde la culpa, desde la separación. Hoy yo me siento una con mi esencia, con la vida, con el universo, con la conciencia, con Dios que está acá, no está afuera. Ese Dios soy yo misma, en mí está, de ahí, de ese todo vengo. Y una de las frases que solía decir, que dijo Jesús, y yo creo que es una de las frases más poderosas de la Sagrada Escritura, es el yo soy. Vivimos desde el yo soy. ¿Qué significa el yo soy? Y yo soy nada más.
yo soy ni siquiera nombre. Porque cuando nosotros nacemos nos ponen un nombre para identificarnos, pero no somos ese nombre. Cuando vamos creciendo, nos vamos a la escuela y estudiamos y terminamos como, no sé, bachiller en ciencias y letras, lo que sea. Pero yo no soy eso. Después me voy a la facultad y estudio y me convierto en coach, pero yo no soy eso. Después tengo mis hijos, soy mamá, soy esposa, pero yo no soy eso, yo soy. Y el yo soy sí que no tiene límites. Y te animo a que durante el día traigas esa frase a tu vida, descubriendo lo que significa el yo soy, así como Jesús descubrió qué significa yo soy. No necesitaba más nada que ser. Necesitaba hacer para ser. No necesitaba tener para ser. Y desde ahí, vivir nuestras vidas desde el ser nos ayuda, nos enseña y nos permite vivir desde quienes somos. Aprendiendo a decir que no cuando quiero decir que no. Aprendiendo a decir que sí cuando realmente quiero decir que sí. Sin temor. Hasta aquí llegamos hoy, chicos y chicas. Si tienen alguna consulta, me pasan, les saludo. No les pude saludar a todos porque el otro día ya casi me retaron porque les saludo a la gente. Pero bueno, así a mí me gusta compartir. Les agradezco mucho este espacio. Les agradezco sus comentarios, sus saludos. Hoy me permito también compartir lo que la gente me dice, ¿sí? No desde el... se me fue la palabra. No desde sentirme, ay, miren cómo, miren todo lo que estoy logrando, porque en realidad yo solamente soy un canal. Así como otras personas fueron un canal en mi vida para yo poder descubrirme y conectarme con esta esencia que soy, entonces yo hoy me permito compartir lo que la gente me dice y les agradezco que compartan, les agradezco que me cuenten sus cosas también, ¿verdad? Hay cosas, como siempre digo, hay cosas que no se pueden hablar más que en una sesión. Estos simplemente son disparadores, una sesión de coaching, digo yo, ¿verdad? Estos son simplemente disparadores que te hacen reflexionar sobre dónde estamos, ¿sí? Realmente, lo importante es dónde estoy yo, conmigo mismo. Y abrazarme en ese donde estoy, en ese presente, en este presente, abrazarme, aceptarme, permitirme y vibrar, fluir. No necesito tener una cosa así larga escrita, solo necesito fluir, conectarme con mi ser. Gracias, Ani. También por ahí me dijeron en algún momento, te expones. ¿Y qué tiene que me exponga? Si esa soy yo. Y está bien. Me permito. No quiero más máscaras en mi vida. Y tenemos que no pongas vos máscaras en tu vida tampoco. Que más que seas feliz, sé vos. No naciste para ser feliz y así. Naciste para ser vos. Así nomás. Me encanta esa frase. Bueno, les dejo muchos besos. Saludos, que tengan una hermosa semana. Les dejo mis datos. Me preguntaron si hacía sesiones privadas, coaching, consultas privadas. Sí, hago consultas privadas. Las hago por Skype también. Así que al que quiere, bueno, me contacta. Les mando un beso, un abrazo grande y que tengan una hermosa semana. Chao.